Hola a todos, una vez más, un viernes más, tal y como os prometí, pues nos vemos, ven, a las 8 estrenamos. Hoy, tal y como también os anuncié, vengo a hablaros de qué es el upsampling y oversampling. Bien, ¿qué es el upsampling? ¿Y el oversampling? ¿Son lo mismo? ¿Realmente son necesarios? En 1982, cuando Naranjito, ¿os acordáis de él? Al menos los que sois de aquí, de España, era la estrella en nuestro país. Philips y Sony presentaron la revolución del audio con el compact disc, el CD. El legendario CDP-101 de Sony era el primer reproductor de CD audio con la promesa de ofrecer un mejor sonido, comparado con los soportes analógicos. Pero la cosa, o las cosas no fueron así. Irónicamente, los CDs de ese momento sonaban sensiblemente peor a lo que se esperaba, o todos esperaban, o sus creadores esperaban. La solución que sí mejoró el estándar llegó con el oversampling o sobremuestreo, que recientemente hemos oído hablar. Y también hemos vuelto a oír hablar del upsampling, ellos aplicados a nuevas tecnologías como por ejemplo los DACs. Hay quien afirma que ambas son técnicas matemáticamente idénticas. Otros descubren en cada solución una mejora acústica vagamente notable. El oversampling apareció ante la necesidad de evitar un defecto propio de la matemática digital, aunque existen diferentes tipos de oversampling con diferentes resultados, evidentemente. Un upsampling, que parece estar de moda en ciertos ambientes audiófilos, aunque es una técnica muy popular en el ámbito profesional, llega a los ambientes domésticos con el objetivo de mejorar aún más la experiencia sonora de un CD o de según qué DACs. Pero ¿realmente mejora algo? ¿Existen diferencias entre el oversampling y el upsampling? ¿Qué es cada uno de ellos? Las diferencias entre el upsampling y el oversampling están servidas a modo de discusión constante entre aficionados y sobre todo audiófilos. Otros muchos dan sus opiniones y crean sus propias premisas, a veces sin una base técnica mínima lo suficientemente correcta para entender de lo que se está simplemente hablando o comentando. Parte del motivo de este post, no pretendo otra cosa, es solucionar estas primeras dudas, dar a conocer qué hay detrás de todo esto. Ya me conocéis. No quiero sentar cátedras, mi verdad no es una verdad absoluta, pero ahí están los datos, ahí está la tecnología. Como comentábamos, la aparición del CD audio, soporte y reproductor, debía de ofrecer a los aficionados un soporte de calidad suficiente que eliminara la idea de seguir apostando por los soportes analógicos. Eso se decía en aquellos días. Entre ellos el vinilo y las cintas magnéticas. Aunque desde ese momento la cinta de cassette convencional podía abandonarse, no fue así, y los sectores más audiófilos, que detectaron rápidamente una de las limitaciones propias de la conversión digital a analógico, ya lo hemos visto estos días, pues fueron muy críticas sobre ellas. Niskins. El audio digital es la representación numérica de los cambios de presión que genera la música o sonido. Analógicamente podemos representar el sonido como una forma de onda. Todos la conocéis, creo. Esta nos servirá para generar por muestreo, también hemos hablado del muestreo, la serie de números binarios que forman una cadena digital. Esta conversión analógico-digital, AD,
se toman muestras de la amplitud de la señal cada cierto tiempo. Lo hemos explicado. Tenéis post por ahí donde no solamente yo, hay mucha gente que lo explica. Naturalmente necesitamos una cantidad suficiente de muestras para poder preservar de forma correcta una onda original en una forma numérica. Allí, en 1928, Harry Nishkins, todos lo conoceréis y lo habéis oído hablar, formuló una teoría que todavía hoy es totalmente y absolutamente válida: la frecuencia de muestreo, es decir, el tiempo que debemos esperar entre la toma de una muestra y la siguiente. Esta debe ser superior al doble de la frecuencia más alta de la señal de entrada o simplemente a convertir. Teniendo en cuenta este teorema o esta teoría, y que entonces era necesario una cierta convergencia, esta dice que la frecuencia de muestreo elegida y la señal debe ser del doble, y por lo tanto se adoptó el valor de 44.100 kHz. Este valor supera en algo el doble de la máxima frecuencia de una señal de audio analógica, que como todos sabéis ronda los 20-22.000 Hz. Una frecuencia de muestreo de 44,1 K indica que tomaremos puntualmente el valor de la amplitud de la señal analógica 44.100 veces por segundo. Este valor será convertido en un valor numérico digital, aunque deberíamos decir binario, y codificado y almacenado en un soporte, en este caso el CD. Los siguientes pasos es volver a reconstruir de forma o su forma la onda original a partir de estos datos binarios almacenados en este CD, es decir, la conversión digital analógico. Matemática imperfecta. La teoría y por ende las matemáticas suelen ser imperfectas sobre el papel, pero la realidad electrónica y acústica es otra cosa muy distinta. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Durante la conversión digital analógica, o DA, aparece un muy molesto defecto. Algunos habréis ya oído hablar de él. Las frecuencias de aliasing, también hemos comentado sobre ellas y volveremos a comentar sobre ella. O frecuencias imagen, también se llaman así. Con este nombre definimos esas frecuencias que se generan durante la conversión digital analógica por encima del límite de Nishkins. En nuestro caso, por encima de los 22,05 kHz. Más o menos podríamos decir que son una imagen de la señal que queremos volver a generar. Esta información indeseada, porque no existe en la señal original, evidentemente, puede ser eliminada, y para ello bastaría con utilizar un filtro pasabajos que discriminase todo sonido o frecuencia superior a los 22K. De hecho, se hace, ya os lo expliqué. He aquí el problema de las primeras generaciones de reproductores y de cuantificación en CD audio. Aunque matemáticamente es difícil decir eliminar todo lo que está por encima de 22K, en la práctica se convierte en todo un auténtico quebradero de cabeza. El motivo es que el filtro entonces utilizado, y la mayoría también de los actuales, os lo puedo garantizar, no tiene una pendiente de cobertura abrupta. También hablamos de las pendientes y los Qs en otro post. El limitado margen entre la máxima frecuencia y la señal a reconstruir, en este caso 22K, y la frecuencia inicial donde se generan las imágenes o el aliasing, 22,05K, es apenas, evidentemente, de 0,5K, extremadamente poco, muy poco. Por eso los primeros reproductores sonaban muy metálicos y fríos, ahí os doy la razón, sin parte del espectro superior de la frecuencia o respuesta en frecuencias. Bien, hablemos del oversampling. Poco tiempo después, no ahora, poco tiempo después de aparecer el CD, allí sobre 1982, Philips introduce el primer reproductor de CD audio
con oversampling 4K, insisto, en 1982. Y hacia 1986, la gran mayoría de reproductores ya utilizan el oversampling para evitar los defectos del filtro pasabajos. Hoy en día, el oversampling es capaz de llegar a valores de multiplicación por 8, e incluso mucho más. Pero, ¿qué hace el oversampling? La traducción o introducción más común es que realiza la lectura de más muestras de la señal digital para reconstruir la forma de onda de manera más precisa. Esto que hemos dado por válido durante mucho tiempo, ya os he dicho, no es exactamente así. En realidad, el oversampling es un proceso que empieza justo después de que se haya extraído los datos binarios de un soporte CD. Obviamente los 44,1K y 16 bits. Estos datos pasan de nuevo a través de un filtro digital, el oversampling, con la función de aplicar un proceso matemático de interpolación, cuyo objetivo es añadir más puntos de lectura o muestreo entre dos puntos conocidos de una curva. Pocas veces, por no decir casi nunca, estos nuevos puntos de interpolación corresponden a los mismos puntos que se generarían si hubiésemos hecho un muestreo con mayor frecuencia. También hablamos de sus beneficios y de sus contrabeneficios. De hecho, las diferencias entre un circuito de oversampling y otro reside en la aplicación de fórmula matemática, es decir, de la decisión de dónde colocar los nuevos puntos. Algunos circuitos utilizan matrices psicoacústicas basadas en los modelos de Fourier. Espero que todos los conozcáis. El objetivo principal del oversampling no es generar una curva más o menos idéntica a la real u original. De hecho, esto es totalmente imposible, sino desplazar considerablemente el inicio de las frecuencias de aliasing muy por encima. Al combinar o doblar la frecuencia de muestreo, se aleja la frecuencia de aliasing. Si antes teníamos una separación de 0,5K solamente, con un oversampling de 2, que se dobla, la separación es poco más o menos de 22 kilociclos. Muchísimo más, como podréis observar. Es un tema puramente matemático. Y así sucesivamente. Si multiplicamos más, más separamos. Con esta nueva separación, incluso ya no será necesario utilizar filtros pasabajos extremadamente tan precisos. Hasta se podrán utilizar filtros puramente analógicos. Se puede pensar que cuanto mayor factor de oversampling, que siempre será un valor múltiplo, es decir, 2, 4, 8, 16, 32, etc., mejor. Y esto es así, pero al coste de diseño y de fiabilidad, que también crece. Los circuitos de oversampling en un lector o en un DAC puede encontrarse como un circuito integrado independiente o IC, es decir, sin la necesidad de estar integrados dentro del mismo circuito conversor DA o DAC, o aplicado a un DSP, procesador digital de señal, Digital Signal Processing, de sus siglas o sus siglas en inglés. Uno de estos DSP más conocidos es o son las soluciones de Motorola. También podemos encontrar procesados de oversampling como dispositivos externos que utilizan o se utilizan en el lector de CD audio como transportes mediante enlaces SPDIF a 44,1 y 16 bits. El procesador externo suele terminar el trabajo con un filtro pasabajos que se aplica a la señal analógica, es decir, después de su conversión DA o digital analógica. Para algunos, el principal problema de esta solución es que al conjunto se le puede, y de hecho se le añaden los problemas de jitter. También hablamos de él y seguiremos hablando de él.
en transferencia digital, la cual pues no deja de ser un estorbo. Upsampling, pasemos al upsampling. El proceso de upsampling tiene lugar siempre bajo dominio digital, no en el analógico como el oversampling, pero en un punto diferente del oversampling. De hecho, algunos fabricantes hablan erróneamente, y no solamente fabricantes, del upsampling, cuando lo que hacen son dos procesos separados totalmente de oversampling, uno en por 2 y después otro también por 2. Por lo que en este caso un upsampling u oversampling significan exactamente lo mismo, pero solo en este caso. Técnicamente nos ofrecen un upsampling cuando modificamos la frecuencia de muestreo original. Por lo tanto, seguimos capturando los datos digitales del CD a 44,1 y 16 bits. Espero me sigáis. La diferencia es que en vez de realizar una conversión por 2 o similar, se realiza a un valor no equivalente. Por ejemplo, 44,1K pasa a 48K o 192K. Normalmente encontramos dispositivos de upsampling a 192K. Los de 48K tienen sentido solo en ambientes profesionales. Imaginaos los de 192, lo que permite utilizar convertidores DA o DAX compatibles con esta frecuencia de muestreo. El upsampling tampoco es capaz de, o no debería, añadir información adicional de ningún tipo o manera. Una de las ventajas de los que están a favor del upsampling, como Thierry Hepp, fundador de la firma suiza Anagram Technologies, dice que es parte de la diferencia del jitter, o que esta diferencia parte del jitter. Este defecto, un problema temporal que, como ya vimos, se produce durante las transmisiones de datos digitales, es más que evidente, según Hepp, utilizando el oversampling. Aún así, no hay diferencias claras y demostradas de que el upsampling y el oversampling mejoren notablemente ni en absoluto la calidad del original. Y eso es todo por hoy, que no es todo, ni es poco, ni ha sido poco, ni seguirá siendo poco. Quedo abierto a cualquier duda, pregunta, aclaración, cuestión o sugerencia por vuestra parte. Como siempre, esta será puntualmente respuesta. Recordad, si os ha gustado, darle al like, por favor. Compartid el post, ayudáis a crecer al canal. Suscribiros si no lo seáis ya. Acordaros de darle a la campanilla gris para que YouTube os avise de cualquier novedad, directos o los posts del lunes. Gracias y nos vemos, si así lo creéis oportuno y conveniente, el próximo viernes en un nuevo capítulo de A las 8 estrenamos. Como siempre os digo, hasta entonces y que tengáis muy feliz y musical semana. Nos vemos.